Les invito en esta hora a continuar con una serie de temas sobre las parábolas de Jesús. Hemos estado ya por algunas semanas compartiendo acerca de las enseñanzas tan profundas y tan magistrales que salen de los labios de nuestro Señor Jesús, que a través de las cuales Él enseñaba a sus discípulos, a través de las cuales Él extendía el reino de los cielos entre los hombres. En el programa anterior hablamos sobre la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Así fue como consideramos el tema del perdón y su relación con la justificación. Hoy vamos a considerar otra parábola que también se enfoca en el tema del perdón y las consecuencias que tiene el no perdonar, considerando que su interpretación no es, quizás no es tan fácil, ¿verdad? Vamos a detenernos un poquito acá para referirlo de la mejor manera. Vamos a hablar en esta hora de la parábola de los dos deudores y que el Señor nos ayude para poder comprenderla, ¿verdad? Y para ello vamos a leer en primer lugar el pasaje de Mateo capítulo 18, verso 21. Bueno, sí, y después vamos a ir ampliando todo este tema, esperando que el Espíritu de Dios arroje luz sobre lo que vamos a estar compartiendo en esta hora. Mateo 18, verso 21 en adelante dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hasta ahí la palabra del Señor. Es importante para entender esta parábola que conozcamos el contexto en el cual el Señor la plantea. Siempre hemos dicho que para entender un pasaje o un versículo de la Biblia es muy necesario leer o comprender el contexto, porque muchos de los errores de interpretación se dan justamente cuando vemos el versículo aparte de su contexto. Cuando leemos el capítulo de Mateo 18, nos encontramos con varias instrucciones de Jesús a partir de un niño que pone en medio de él y sus discípulos. ¿Por qué?
porque los discípulos, mientras iban de camino, ellos discutían sobre quién de ellos era el más importante. Jesús entonces les enseña que el reino de Dios no funciona como funciona el reino de los hombres, que mientras a los hombres les interesa el estatus, el sobresalir y todo lo demás, en el reino de los cielos lo más importante es ser de humilde corazón. Por tanto, si llegamos a tener algún problema con alguno de nuestros hermanos, no lo miremos en menos. No digamos, este no me importa, este no tiene valor para mí, porque así como el pastor sale a buscar la oveja número 100 hasta encontrarla, cada vez que tenemos un problema con alguien, una discrepancia, un encontrón, debo necesariamente, ¿no es cierto?, procurar resolverlo y no conformarme simplemente con no mirar, no saludar o pasar por otro lado para que no me lo tope por ahí, sino que debo procurar siempre la reconciliación con esa persona. Ahora quizás alguien diga, ¿qué pasa si esa persona no me quiere perdonar a mí? Porque es una posibilidad, desgraciadamente. Claro, a veces uno busca a la persona para pedirle perdón, para arreglar cuentas, para reconciliarse, hacer las paces, y se encuentra con una mirada fría, y a veces con un gran sermón cuya síntesis es: yo no te perdono. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Este capítulo es muy interesante porque Jesús ofrece instrucciones precisas para tratar este tema que no es menor en lo absoluto, porque las desavenencias fracturan la unidad en el cuerpo de Cristo. La congregación cristiana se debilita cuando no hay perdón. El impacto evangelístico se debilita. A partir del verso 15, miren lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 18. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este último versículo es uno de los quizás de los más erróneamente usados de toda la Biblia. Porque claro, cada vez que nos reunimos para participar de un culto o de un servicio congregacional y vemos que se juntan pocos hermanos, de pronto salimos apelando a este versículo diciendo: si hay 2 o 3 congregados en nombre del Señor, Él está en medio. Ahora, esto es indudable, evidentemente, pero el contexto en que Jesús dice estas palabras es otro. Jesús está hablando de la disciplina en la iglesia. Y creo que una de las cosas más difíciles se da en o que se vive en una iglesia es este tema de la disciplina. Es confrontar a una persona en la congregación para que se arrepienta y para que rehúse a su pecado. Dice Jesús: si un hermano peca contra ti, si alguien se levanta contra ti y te agravia, llámale aparte y repréndele estando ustedes los 2 solos. Esa palabra reprender inmediatamente nos pone a la defensiva, definitivamente. No sé si en parte por cultura o simple orgullo, pero yo creo que no nos gusta que nos llamen la atención. Bueno, este hermano fue reprendido en privado y resulta que tomó conciencia de su acto y se arrepintió y pidió perdón y hubo un abrazo y quizá hubo hasta lágrimas. Todo en privado.
nadie supo nada. Jesús dice entonces, has ganado a tu hermano, es decir, lo volviste al camino, lo pusiste en la senda correcta. No se da muchas veces, pero cuán reconfortante es cuando las cosas se dan así. Pero, si el hermano fue amonestado en privado y no quiso escuchar, argumentó, sacó a relucir su amargura, Jesús dice, bueno, toma aún contigo a uno o dos. ¿Para qué? Para que atestiguen, no para que sean jueces o se pongan de un lado o del otro, sino que según la ley, lo que demandaba era que toda palabra dicha debía constar en boca de 2 o 3 personas que estuvieran allí. Como paréntesis, siempre es conveniente llamar a hermanos maduros para esto. Ahora, si la persona tampoco se arrepiente y no quiere saber nada ni con el agraviado ni con los testigos, bueno, dice Jesús, lleva el procedimiento a la iglesia. Entre paréntesis, es interesante encontrar la palabra iglesia aquí, siendo que la iglesia aún no se fundaba como tal, pero era evidente que los discípulos conformaban un prototipo de iglesia en aquel entonces. Bueno, si la persona tampoco escucha a la iglesia, si no tiene ningún interés en guardar la comunión, entonces debe ser considerado como un pagano. En otras palabras, como alguien que no ha nacido de nuevo. Y fíjense que esto no es algo menor. El tema de la impenitencia. Si llega el momento en que la iglesia la constata, entonces puede proceder incluso a una excomunión, es decir, cortar a esa persona del cuerpo de Cristo o de la congregación. No por el pecado en sí, sino porque no hubo arrepentimiento, porque dicha persona se obstinó en el hecho de que estaba bien así como estaba y que no tenía que darle explicaciones a nadie de sus actos. Hay muchos pecados que podrían ocasionar que la iglesia se involucre a fin de procurar el arrepentimiento y la sanidad congregacional. La falta de perdón, la falta de humildad, todo lo que se puede hacer es dejar fuera de la comunión a la persona que está involucrada y no quiere arrepentirse. No le nace, no ve la necesidad de pedir perdón. Y este es un tema que va a desarrollar Pablo también en sus cartas, pero creo que por razones de tiempo y por la sencillez con que lo explica Jesús, nos es suficiente por ahora. Bueno, todo esto para decir, este es el contexto en el cual finalmente Jesús entrega esta parábola. Pedro, al igual que sus compañeros, escuchó toda esta instrucción acerca del perdón, de cómo hay que proceder frente a esta situación. Y al parecer hubo algo que a él no le quedó claro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta aquí va bien, pero propone una solución. 7 veces. Ahora, ¿por qué Pedro hizo esta proposición? Porque el número 7 para los judíos siempre ha sido asociado con el número de la plenitud. Al fin y al cabo, según Génesis, Dios creó todo en ese número de días, aunque el último día lo usara para descansar. En el fondo, el 7 era un número simbólico que evidenciaba una gran bondad. Es curioso que Jesús no le haya contestado siempre cuando Pedro le pregunta cuántas veces debe perdonar, o toda la vida y punto, sino que le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si bien hay estudios bíblicos para explicar esta respuesta de Jesús a Pedro, llevarlo al plano matemático resulta bastante complejo, sobre todo los que no somos tan versados en números. ¿Cuánto es 70 veces 7? 70 por 7, bueno, yo busco en una calculadora y da igual 490. Bueno, ¿perdonaría usted 490 veces a una persona? Sin embargo, ante la bondad, majestuosidad
y eternidad de Jesús, 490 es muy poco. Porque ¿cuántos pecados nos ha perdonado el Señor? ¿Se imagina que desde el pecado 491 ya Él no nos perdonara? Los estudiosos creen que en vez de decir aquí 70 veces 7, en realidad quiere decir 7 elevado a 70. Si es así, déjeme decirle que ya tenemos una cifra irreproducible. Si pudiésemos calcular cuántos segundos de vida vivimos desde que nacemos hasta que morimos, toda la vida no alcanzaría para completar este número, ni siquiera alcanzaría todo el tiempo que tiene nuestro planeta en el universo. Este número es físicamente incomprensible para la mente humana. Entonces, ¿cuántas veces debo perdonar? Pensemos en esta pregunta a la luz del perdón de Dios. ¿Está bien planteada? ¿Ustedes hubiesen hecho esta pregunta? ¿Qué significa perdonar a una persona? ¿En qué consiste el perdón verdadero? ¿Realmente Dios lleva el control de cuántas veces nos ha perdonado a nosotros? No. Cuando Él nos perdona, elimina el pecado. No lo mantiene contra nosotros, se olvida de Él, de tal modo que cuando pecamos contra Él nuevamente, Él no nos dice, mira, ya van 2 el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese perdón Él lo considera como si fuera el primero, porque el anterior ya lo borró, ya lo eliminó. Yo no sé si me explico en esto. Lamentablemente a nosotros nos cuesta perdonar así. Alguien peca contra nosotros, viene y nos pide perdón y nosotros le decimos, está bien, te perdono. Pero pasado el tiempo esa persona vuelve a agraviarnos y viene nuevamente a pedirnos perdón. Entonces nosotros le decimos, sí te perdono, pero ya van 2 veces. Demuestra simplemente que no lo hemos perdonado la primera vez. Porque si hubiese sido así, no le hubiésemos sacado en cara la primera vez que le perdonamos. No sé si estoy siendo claro en esto. Pedro con su pregunta reconoce que cada vez que perdona, él es como que tuviera una libretita en su mano donde va anotando cuántas veces van. Jesús sigue su juego matemático, pero la cifra de Jesús es prácticamente infinita, más allá de lo humanamente comprensible. Y para ilustrar esto, entonces narra esta parábola. Él dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Veamos esto, un talento era la unidad monetaria de mayor valor y equivalía a 6,000 denarios. Un denario era equivalente a la ganancia diaria de un obrero. Perdóneme un poco de matemáticas para sacar proporciones. Como ustedes saben, el sueldo mensual mínimo en nuestro país es de 330,000 pesos. Si ese sueldo lo dividimos por 30, nos da 11,000 pesos por día. Eso sería prácticamente un denario llevado a nuestro contexto. Entonces, si un talento equivalía a 6,000 denarios, entonces, ¿a cuánto equivale en moneda nacional? Su valor sería, escúchalo bien, 66 millones de pesos, equivalente a 17 años trabajados de un obrero. Pero, ¿cuántos talentos debía este siervo según la parábola? 10,000 talentos. 10,000 talentos equivale a la no despreciable suma de 900,000 millones de pesos. ¿Se da cuenta? Ni John Rockefeller, el hombre más rico del mundo, se atrevió a tanto. Su fortuna se calcula en 2.700 millones de dólares. Llevado eso a nuestro dinero, ciertamente estamos hablando de una cantidad muy, muy considerable, ¿no es cierto? Y el Señor está hablando acerca de esto para mostrarle a este Pedro la importancia que tiene de perdonar
cada vez que la persona, ¿no es cierto?, viene para pedir perdón. Que no estamos hablando de una cosa que tenga un límite, sino de algo que simplemente debe manifestarse todo el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Se imaginan ustedes que el Señor llevara el control de todas las veces que Él nos ha perdonado? El Señor realmente tiene mucha misericordia de nosotros. Fíjese, como le estaba contando, que el hombre más rico del mundo tiene una fortuna que está muy por debajo de la suma que este hombre debía a su Señor. Sería, no sé, algo como, no sé, estamos hablando de miles de millones y millones de pesos. Realmente la suma es irreproducible. Estamos hablando un poco más de un cuarto de lo que debía este siervo a este rey, lo que podría tener la persona más rica del mundo, un cuarto de la deuda. Estamos hablando de una suma extraordinaria. Eran muchísimos millones de dólares, 10 veces el ingreso anual de Herodes por los impuestos, 10 veces. En simples palabras, nadie podría pagar lo que este hombre debía. No había ninguna posibilidad de que este hombre pudiese cancelar esa deuda tan grande que había contraído. Aunque se hipoteque toda la vida y cada vez que peque o cada vez que pecamos contraigamos una deuda con Dios, nuestra deuda hacia Él, nuestra deuda hacia Dios, llevándolos en una medida espiritual, es virtualmente infinita. Y eso es lo que tenemos que saber. No importa cuán buenos nos creamos, jamás nuestro mérito alcanzará para que podamos entrar al cielo por nuestra propia cuenta. No hay nada que podamos hacer para reparar nuestros pecados. Así es como estamos frente a Dios, sin ninguna posibilidad de pagar nuestra deuda delante de Él. Este hombre, como la parábola del publicano, no tiene nada que ofrecer a cambio. No tiene dinero, no tiene un fiador. Y dice el verso 25 que como no pudo pagar, el rey ordenó venderle a él, vender a su mujer, vender a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Su estado era terrible, una gran angustia se apodera de él. Lo único que puede hacer es suplicar, esperar que el rey le concediera una prórroga. Dice el verso 26 que le suplicaba al rey diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Pero qué tontería. Aunque el rey le conceda mucho tiempo para pagar, jamás podría pagar tamaña deuda. En realidad su única esperanza es que el rey se compadeciera de él. Y dice el verso 27 que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y la compasión de aquel rey fue tan grande, tan profunda, que le perdonó la deuda por completo. No le perdonó 5,000 talentos, no le perdonó 8,000 talentos, no le perdonó 9,000 talentos. Él le perdonó cada centavo que este hombre le debía porque fue movido a misericordia. ¿Se puede imaginar esto? ¿Cuán grande peso le fue quitado de sobre sus espaldas? El rey me perdonó los 10,000 talentos que le debía. Ahora no le debo nada. Pero la historia no termina ahí. Si Jesús la hubiese terminado ahí, sería un final feliz, pero algo pasó. Al cruzar por la puerta, este hombre vio a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿A cuánto aproximamos un denario? Bien, 11,000 pesos. Por 100, 1,100,000 pesos le debía. Algo ínfimo al lado de la deuda que se le acababa de perdonar. No obstante, dice que lo tomó por el cuello hasta casi asfixiarlo, diciéndole: págame lo que me debes. Este hombre, asustado por esta inusitada reacción, cayó a sus pies y le suplicó en tono lastimero: ten misericordia de mí, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Se fijan, las mismas palabras que solo momentos antes el agresor había usado delante del rey. Y no solo su reacción fue violenta y agresiva, sino que se negó a darle tiempo para que su compañero pudiera pagarle. Lo demandó ante la justicia, lo echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda en su totalidad. Ante tal caso de intransigencia
de falta de compasión, de ingratitud, considerando que él mismo había sido objeto de misericordia, viendo los demás consiervos lo que había sucedido, de cómo este hombre maltrató a su compañero, entristecidos fueron y refirieron al rey lo que había sucedido. Entonces el rey lo manda a llamar y le dice: siervo malo, yo te perdoné la deuda que me debías porque me suplicaste. ¿Acaso tú no debías hacer lo mismo con tu consiervo? Yo tuve misericordia para contigo y te perdoné la deuda. ¿Por qué no hiciste tú lo mismo con tu consiervo? Tú sabes cuán grande deuda te perdoné. Y te perdoné porque me rogaste. Tuve misericordia de ti. Entonces el rey, muy enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Vieron lo que pasó aquí? Al comienzo fue traído delante del rey, el cual lo amenazó con hacer justicia por la gran deuda que tenía contra él. Él rogó perdón y recibió gracia y misericordia de parte del rey. Pero cuando fue indiferente a los ruegos de su consiervo, él despreció la gracia que se le había concedido y al desperdiciarla, lo que obtuvo finalmente fue la justicia. Saben, esta parábola es de aquellas que nos dejan pensando profundamente. ¿Cuánta gracia dispensó el Señor para con nosotros? ¿Qué tan grande era nuestra deuda delante de Él? Hay un pasaje que dice, allí en Mateo 18, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si realmente valoramos el perdón tan grande que nos propició el Señor mediante su sacrificio en cruz, creo que no andaríamos cobrándonos deudas morales con ninguno de nuestros hermanos. Si rechazamos la gracia, entonces todo lo que nos queda es la justicia. Miren cómo termina Jesús esta parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora sé que hay mucha confusión y malos entendidos acerca de la idea completa del perdón entre cristianos. Hay quienes creen que la idea del Nuevo Testamento es que como cristianos debemos perdonar a la gente que peca contra nosotros unilateralmente, sea que la otra persona se arrepienta o no, pero debemos perdonar incondicionalmente a todo el que peca contra nosotros. No está muy claro realmente de dónde surgió esa idea. Quizás de la oración de Jesús, cuando pidió a su Padre que perdonara a sus verdugos porque no sabían lo que hacían. Entonces hay quienes creen que debemos perdonar, sea que el otro se arrepienta o no se arrepienta del daño que nos hizo. Quisiera explicar esto en los términos más claros posibles. No hay problema con perdonar a quien sea, pero si fuera un requerimiento perdonar a cualquiera que haya pecado contra nosotros, sea que se arrepienta o no se arrepienta, entonces esta sección de Mateo 18 estaría absolutamente de más en la Biblia. No habría lugar para la disciplina en la iglesia. Habría que tolerar a todos sin discreción de nada. No habría previsión para ir donde cualquiera y confrontarlo por pecar contra nosotros. Si alguien viene y le roba la cartera a usted, entonces lo único que le quedaría sería decir, bueno, te perdono por haberme robado la cartera. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. Usted tiene todo el derecho de ir a esa persona y decirle, tú me has agraviado, devuélveme la cartera y arrepiéntete de lo que has hecho. Si la persona no se discurre y hace como que no escuchó nada o respondió descortésmente, bueno, hay que seguir las instrucciones de Mateo 18. Traer testigos que hagan constar las palabras y si no, a la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero si usted piensa que cada vez que lo ofenden debe perdonar unilateral e incondicionalmente, todo este proceso no tendría ningún sentido. Pero aquí está claramente expresado lo que se debe hacer. Usted debe confrontar a su hermano que ha pecado contra usted. Y si él se arrepiente y le pide perdón, usted tiene el deber de perdonarlo. El cristiano debe mostrarse siempre dispuesto a perdonar cualquier insulto, cualquier ofensa. Pero si la persona no se arrepiente o no quiere perdonar, no hay para qué seguir insistiendo.
Las brasas de fuego ya están sobre su cabeza, no sobre la de uno. Ahora, si somos nosotros los que hemos ofendido, y no digamos que no ofendemos a nadie, porque Santiago 3:2 dice que todos ofendemos muchas veces. Bueno, si somos nosotros los que hemos ofendido, debemos estar prestos a arrepentirnos y a pedir perdón lo antes posible. Pero si son los demás los que nos ofenden y vienen y nos piden perdón, no 7 veces, sino 7 elevado a 70, debemos estar prestos con la misma compasión que fue manifestada por este rey, con este siervo que no podía pagarle la multimillonaria deuda. Pero aquí el principio es perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. El cristiano tiene que ser una persona con un espíritu perdonador. Jamás consintamos los rencores. Jamás permitamos que la amargura crezca en nuestra vida, porque esta es una de las cosas más destructivas que alguna vez podamos hacer. Y la aplicación que Jesús nos da viene directamente del Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ciertamente es una plegaria que no es fácil orar delante del Padre, porque nos lleva a preguntarnos: ¿cómo estoy perdonando yo? ¿Tengo deudores encarcelados en cárceles de egoísmo y de ingratitud? Alguien me decía una vez: pastor, yo leo esta parte de la Biblia y creo que lo que aquí dice es que debemos perdonar si queremos ser perdonados por Dios. Miren, yo no sé si debiéramos ser tan taxativos, pero uno lee la Biblia y ve que el perdón es la mayor expresión de amor que podemos demostrarnos los unos para con los otros. Dijo Jesús en Lucas 6:32, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Comienza a amar a los que te han hecho daño. Comienza a amar a los que te han agraviado. No permitas que el rencor o el odio corroa tu corazón. Y como decíamos, si tú has ofendido a alguien, procura pedir perdón lo antes posible. Me cuesta entender que alguien que ha sido incapaz de perdonar a su hermano o pedir perdón pueda inclinarse delante del Señor a pedir perdón por sus propios pecados. Creo que una cosa debe necesariamente llevar a la otra. Nunca olvidemos que aquel que rechazó la gracia se enfrentó con la justicia y fue terrible. Nunca olvidemos esto. Los cristianos somos gente que perdona.